Uno de los aspectos más intrigantes de la saga de los Anunnaki involucra sus tecnologías avanzadas y artefactos misteriosos que parecen superar incluso las capacidades modernas más sofisticadas. Al adentrarnos más en los enigmáticos relatos de los Anunnaki, se vuelve cada vez más claro que su influencia y conflictos moldearon gran parte de lo que conocemos sobre las civilizaciones antiguas. Según estos textos antiguos, los Anunnaki no solo fueron deidades que crearon a la humanidad, sino que también estuvieron profundamente involucrados en luchas de poder, traiciones y guerras que tuvieron consecuencias significativas en la historia temprana de la Tierra. Estos dioses andaban por la Tierra en sus naves veloces recorriendo los rincones más lejanos en cuestión de segundos. Estos dioses son mencionados en los textos sumerios como nuestros creadores. Algunos lucharon a favor de la humanidad y otros en contra. Enlil es un dios que en los textos sumerios se menciona como hijo del dios del cielo Anu, el máximo mandatario del Consejo Anunnaki. Estas entidades se regían por el sistema sexagesimal y ciertamente todos ellos tenían un rango numérico para designar su posición en el poder. Anu poseía el 60, el número más elevado de la cúspide, era el número del máximo monarca. Sin embargo, Enlil poseía el 50, y ni su hermano Enki con 40. Pero aunque no sabemos qué sucedió, hablamos de seres con ciclos de vida de miles y miles de años. Enlil terminó siendo el heredero del trono, pasando por encima de su hermano Enki, que era el primogénito. Enki era el primogénito de Anu, el rey de Nibiru, pero nació de una madre de menor rango, lo que lo excluía de la sucesión directa al trono. Enlil, en cambio, era el segundo hijo de Anu, pero nacido de una esposa principal, lo que le dio el derecho de heredar el liderazgo, territorio y autoridad en la tierra. Aún así, en los textos sumerios no se presenta una imagen de poder absoluto tan grande en Enlil como para considerarlo el máximo mandatario. Aunque él tomaba casi todas las decisiones, siempre parecía verse subordinado por un consejo más o menos democrático que terminaba por aprobar o desestimar ciertas leyes hacia los hombres. Sin embargo, en los textos hebreos, se presenta con un poder casi ilimitado para decidir y ejecutar cualquier decisión que tome, disponiendo además de todo un ejército de comandantes, los ángeles custodios, así como una gran logística de naves y tecnologías a sus servicios. Parece como si en alguna breve franja de tiempo se produjo algún acontecimiento del cual no tenemos registro escrito en texto de ninguna cultura donde se produce una transición de poder muy grande. Enlil comenzó a tener un protagonismo cada vez más relevante, posicionándose por encima de todos los dioses, aun con los continuos conflictos armados que tuvo con el hijo de Enki, Marduk, quien gobernó Egipto durante 1000 años. ¿Cómo se las arregló Enlil para hacerse luego con el control de todo el planeta? La respuesta es clara: Enlil se hizo con el tesoro más ansiado por todos los dioses, el tesoro más codiciado por el cual tanta sangre se había derramado en el pasado. Las tablillas celestiales o tablillas del destino, también llamadas tablas Me, por ejemplo, no solo eran símbolos de autoridad, sino también poderosas herramientas que controlaban diversos aspectos de la vida, el gobierno y la guerra. Las descripciones sugieren que estas tablas podían activar maquinaria avanzada, proporcionar conocimiento estratégico e incluso ofrecer visiones del futuro. Esto plantea preguntas fascinantes sobre lo que realmente eran estas tablas. ¿Eran algún tipo de tecnología más allá de nuestra comprensión actual, tal vez dispositivos para comunicarse con otras dimensiones o computadoras avanzadas capaces de procesar vastas cantidades de información? Además, la historia de Enki e Inanna, donde ella astutamente robó varias de las tablas Me, ilustra la dinámica compleja entre los dioses Anunnaki. Las audaces acciones de Inanna demuestran que el poder no solo se basaba en el derecho de nacimiento o la fuerza militar, sino también en la inteligencia, el carisma y el ingenio. Su ascenso al estatus de señora de los Me la marcó como una de las figuras más formidables entre los Anunnaki. Sin embargo, también mostró cuán frágil podía ser el equilibrio de poder, con cada acción potencialmente desencadenando cambios significativos en la autoridad. Este equilibrio de poder se complicó aún más por los continuos conflictos entre Enlil y Marduk.
La ambición de Marduk de gobernar toda la tierra se vio impulsada por un profundo resentimiento hacia Enlil, a quien consideraba que había usurpado injustamente el lugar que correspondía a su padre Enki como heredero de Anu. Se dice que la épica rivalidad entre estos dos dioses llevó a numerosas guerras y enfrentamientos que no solo afectaron a los Anunnaki, sino que también tuvieron profundas repercusiones en las civilizaciones humanas. Un evento particularmente significativo en este contexto es la construcción de la Torre de Babel. Tradicionalmente interpretada como un símbolo del orgullo humano y el castigo divino, algunas teorías alternativas sugieren que la torre era en realidad un gran zigurato o una especie de instalación de lanzamiento espacial, destinada por Marduk a rebelarse contra el dominio de Enlil. Según estos relatos, Enlil, temiendo la creciente influencia y desafío de Marduk, destruyó la torre para evitar la unificación de las lenguas humanas y cualquier posible amenaza que pudiera representar a su autoridad. Este acto no solo dispersó a la humanidad, sino que también marcó un punto de inflexión en la lucha entre estas dos poderosas deidades. Después de esto, la tierra se dividió entre los líderes Anunnaki, lo que llevó a una tregua delicada. Sin embargo, esta tregua estuvo constantemente amenazada por conflictos renovados y alianzas cambiantes. La división de territorios tras el diluvio sentó las bases para nuevas maniobras políticas y militares. El eventual ascenso al poder de Marduk en Babilonia y su posterior reclamo sobre toda la tierra crearon nuevas tensiones, especialmente porque Enlil, quien heredó Asia, Europa y Mesopotamia, no estaba dispuesto a ceder su control sin luchar. La clave para la consolidación final del poder de Enlil residía en la posesión de las tablas celestiales. Estos artefactos eran considerados como las herramientas más codiciadas y potentes en el arsenal de los Anunnaki. Su control significaba dominio no solo sobre los reinos terrestres, sino potencialmente sobre el cosmos mismo. Se decía que estas tablas podrían otorgar a su poseedor la capacidad de ver el futuro, alterar el curso de los eventos y aprovechar un poder tecnológico inimaginable. Por lo tanto, se convirtieron en el foco de numerosos complots, traiciones y guerras entre los dioses. Los textos nos hablan de una lucha épica que se desató cuando Pusu, un subordinado de Enlil, logró robar las tablas, desatando un conflicto que casi desmanteló el Consejo Anunnaki. La guerra que siguió fue feroz, y aunque Pusu fue finalmente derrotado por Ninurta y condenado a muerte, subrayó lo crucial que eran estas tablas para el equilibrio del poder. Muchos Anunnaki, incluido Enki, buscaron controlar estas tablas, pero siguieron siendo un secreto celosamente guardado, protegido con fervor por sus poseedores. La búsqueda continua de estos misteriosos artefactos no solo involucró a los dioses, sino que también desempeñó un papel fundamental en la historia humana. El rey Salomón, una de las figuras bíblicas más famosas, se cree que fue uno de los pocos mortales a quienes se les confió una de estas preciosas tablas. Conocido por su sabiduría y conocimiento, se piensa que la posesión de la tabla Me, o la Mesa de Salomón, dotó a Salomón de profundos conocimientos sobre los misterios del universo, incluida la capacidad de prever eventos futuros, comunicarse con seres de otros mundos y controlar fuerzas más allá de la comprensión humana normal. Las especulaciones abundan en que la Mesa de Salomón, descrita como un objeto de 365 patas o mesa, no era un simple mueble, sino más bien un dispositivo tecnológico complejo. La referencia a sus 365 patas podría simbolizar los días de un año, lo que sugiere que podría rastrear o registrar eventos diarios, funcionando como un calendario antiguo y sofisticado o incluso una herramienta para la proyección astral y la comunicación con otros reinos. Estas teorías han alimentado interminables debates sobre la verdadera naturaleza de estos objetos y sus posibles aplicaciones en el mundo antiguo. La presencia de estos artefactos en manos humanas también plantea preguntas sobre el alcance de la influencia Anunnaki en la cultura y el desarrollo humano. ¿Moldearon estos dioses el curso de la civilización humana al otorgar conocimiento de manera selectiva a través de sus artefactos? ¿Podrían las leyendas de los Anunnaki ser más que meros mitos, insinuando una historia oculta de avance humano guiado por seres de otros mundos? Algunos investigadores creen que el conocimiento contenido en las tablas Me fue utilizado por individuos selectos,
como el rey Salomón, para lograr hazañas extraordinarias, incluida la construcción de estructuras monumentales y el desarrollo de ciencias y tecnologías avanzadas. A medida que continuamos explorando estas historias antiguas, descubrimos capa tras capa de posibilidades fascinantes. La saga de los Anunnaki, con su compleja interacción de poder, tecnología e intervención divina, nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la historia humana y los orígenes de la civilización misma. ¿Estaban los sumerios simplemente narrando mitos y leyendas, o estaban registrando eventos reales que involucran a seres con conocimientos y capacidades avanzadas? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo esquivas, enterradas en las arenas del tiempo. Pero una cosa es cierta, la historia de los Anunnaki continúa cautivando nuestra imaginación, desafiándonos a mirar más allá de la superficie de lo que sabemos y a considerar la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más misterioso e interconectado con el cosmos de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. La historia de los Anunnaki no solo se limita a sus conflictos de poder y su relación con la humanidad, también abarca temas profundos sobre la naturaleza del conocimiento, la espiritualidad y el impacto de la intervención divina en el curso de la historia humana. Según los textos sumerios y otras fuentes antiguas, estos dioses tenían acceso a conocimientos que iban mucho más allá de lo que cualquier humano de la época podía concebir, desde tecnologías avanzadas hasta técnicas de gobernanza y leyes que establecieron el orden en las primeras civilizaciones. Este conocimiento privilegiado plantea una cuestión fascinante: ¿fue la civilización humana dirigida y moldeada deliberadamente por estos seres para cumplir con ciertos propósitos? La idea de que los Anunnaki vinieron de las estrellas y jugaron un papel crucial en la creación de la humanidad sugiere que el desarrollo cultural, científico y espiritual de los humanos podría haber sido guiado desde el principio. Esta perspectiva nos lleva a reflexionar sobre los misterios de nuestro pasado y a preguntarnos si otros eventos históricos podrían haber sido influenciados de manera similar por fuerzas externas. Además, los relatos sobre la interacción de los Anunnaki con los humanos abren la puerta a una serie de especulaciones sobre otros aspectos de nuestra herencia cultural y religiosa. Por ejemplo, algunas teorías sugieren que los mitos de dioses vengativos, diluvios universales y construcciones monumentales como las pirámides o zigurats podrían haber tenido raíces en acontecimientos reales protagonizados por estos seres antiguos. Si es así, estos relatos antiguos no solo serían relatos fantásticos, sino crónicas de eventos que dieron forma al destino del planeta. Los Anunnaki también aparecen en muchos textos religiosos y esotéricos bajo diferentes nombres y formas. En la tradición hebrea, algunas figuras que podrían ser asociadas con los Anunnaki, como Enlil, se describen con características de poder absoluto y con la capacidad de alterar eventos globales, como se ve en el Antiguo Testamento. De hecho, algunos investigadores consideran que varias de las historias bíblicas, incluidos los relatos de los patriarcas, los ángeles y los nefilim, tienen sorprendentes similitudes con las historias sumerias de los Anunnaki. La posible conexión entre los textos sumerios y otros escritos religiosos de la humanidad ha dado lugar a teorías sugerentes. Por ejemplo, la creación de la humanidad por los Anunnaki se asemeja a narrativas de creación presentes en muchas culturas. ¿Podrían los Anunnaki haber sido los mismos dioses descritos en las mitologías de Egipto, Grecia, Mesopotamia y otras civilizaciones? ¿Y si las diferentes deidades en estos panteones eran, de hecho, manifestaciones locales de los mismos seres que viajaban por la Tierra, dejando su marca en cada civilización que encontraban? La historia del rey Salomón y la supuesta mesa de Salomón, un artefacto de los Anunnaki, nos proporciona otro vínculo entre los antiguos relatos mesopotámicos y las historias bíblicas. Si este objeto realmente existió y poseía las capacidades extraordinarias que se le atribuyen, podría ofrecer una pista clave para entender cómo algunas figuras históricas pudieron haber tenido acceso a conocimientos y poderes más allá de su época. La leyenda de la mesa de Salomón o espejo de Salomón, que supuestamente permitía ver el pasado y el futuro, podría haber sido un artefacto de control y conocimiento, capaz de influir en decisiones políticas y militares cruciales. Otra figura intrigante es la diosa Inanna, también conocida como Ishtar en otras tradiciones.
Como se menciona en los textos, Inanna fue una de las pocas que logró arrebatarle a Enki varias de las tablas mediante astucia y seducción. Su ascenso a un poder destacado, su habilidad para influir en la política y su control sobre estos objetos sagrados nos muestran una figura femenina poderosa que desafía las normas de su época. Inanna se presenta no solo como una diosa de amor y guerra, sino también como una estratega inteligente y astuta, capaz de alterar el destino de las civilizaciones. La historia de los Anunnaki, con sus relatos de rebeliones, disputas familiares y la lucha por la supremacía, es también una historia de humanidad en su forma más cruda. A través de sus narraciones, vemos reflejadas nuestras propias luchas y dilemas, el deseo de poder, el conflicto entre hermanos, las alianzas políticas, la traición y la sed inextinguible de conocimiento. Las historias de estos antiguos dioses reflejan las mismas dinámicas que vemos en la política y la sociedad contemporánea, sugiriendo que, quizás, la naturaleza humana no ha cambiado tanto a lo largo de los milenios. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos relatos enigmáticos? Es posible que los Anunnaki fueran entidades reales, influencias externas que jugaron un papel crucial en la formación de las primeras civilizaciones humanas. También es posible que estos relatos sean, en parte, interpretaciones de eventos cósmicos o mitologías creadas para explicar fenómenos desconocidos. O tal vez, como muchos creen, estas historias combinan verdades antiguas con un simbolismo profundo, dejándonos rastros de un pasado perdido que aún influye en nuestro presente. A medida que exploramos más profundamente estos textos antiguos y los relacionamos con otros escritos y descubrimientos arqueológicos, podemos comenzar a vislumbrar una narrativa más completa de nuestro origen, una narrativa que podría cambiar nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. La historia de los Anunnaki continúa siendo un misterio fascinante, una invitación a seguir buscando respuestas en las ruinas de civilizaciones pasadas y en los mitos que han perdurado a través de los siglos. Y así, la saga de los Anunnaki se mantiene como una fuente inagotable de preguntas, teorías y asombro. Cada nueva pieza de evidencia, cada nuevo descubrimiento arqueológico, podría desvelar más sobre estos seres enigmáticos que, según los antiguos sumerios, una vez caminaron entre nosotros y dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado esta exploración de los Anunnaki y su impacto en la historia de la humanidad, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle un like. Nos vemos en el próximo video donde continuaremos desenterrando los secretos del pasado para arrojar luz sobre los enigmas más profundos de nuestra existencia.